Muy especial para todos los estudiantes del Instituto Bíblico Avivamiento Pentecostal. Con esta primera lección estamos dando comienzo a nuestro seminario sobre autoridad espiritual. La autoridad espiritual es algo supremamente básico, esencial, sumamente importante en cuanto a todo lo que tenga que ver con la predicación de este evangelio. El curso básico de teología ha sido terminado. Algunos están apenas terminando las últimas lecciones, sin embargo pueden participar de ese curso. Es un curso supremamente importante, como lo hemos dicho, y constará de 7 lecciones. En ese momento vamos a iniciar con la lección número 1 y vamos a examinar un poquito a nivel de teología, y de pronto vamos a entrar a examinar algunos términos en griego porque son supremamente importantes. Recuerden que las escrituras fueron escritas en griego, que era el idioma en ese momento universal. El tema es la autoridad espiritual. Pero para entender un poco más claramente el concepto de autoridad espiritual, comencemos por definir qué es autoridad. Autoridad general, forma general, la que nosotros generalmente hemos conocido como autoridad. En términos generales, autoridad es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas subordinadas. Una autoridad es una figura que tiene permitido ejercer el poder para mantener el orden en el ámbito que le pertenece. Puede tratarse de una persona, un grupo de personas o inclusive una entidad, ya sea pública o privada. Esta tiene el mando ante toda situación que se presente, no importa la situación. Y su propósito busca el bien de todos, es el bien común. Una autoridad siempre ha sido impuesta para establecer orden y el beneficio de todas las personas. Por ejemplo, alguna vez hemos sido detenidos por un agente de tránsito, ya sea porque estemos conduciendo o porque vamos dentro de un vehículo público. Solo tiene que levantar su mano para que de inmediato se detenga el vehículo. Un agente de tránsito no tiene la fuerza humana para detener un vehículo en marcha, porque entonces se detiene nuestro vehículo y lo hace con todo respeto y sumisión. Es por esta causa que la autoridad investida por el gobierno, en este caso, a cual ese agente sirve, se halla representada en su uniforme o su investidura, la delegación de esa autoridad dada por el gobierno. Examinemos un poco el concepto de Pablo sobre autoridad. Pablo nos aclara un poquito más acerca de esto cuando dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. El creyente no ejerce sus propias fuerzas, porque humanamente no las tenemos. El creyente se hace fuerte en las fuerzas de quien tiene toda autoridad, en ese caso el Señor Jesucristo, y en la autoridad recibida por Él como creyente. El creyente no logrará vencer las fuerzas del mal ni del mundo de la oscuridad, ni tendrá éxito a menos que ejerza esa fuerza y esa autoridad recibida o delegada por quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. La autoridad espiritual está precedida por la fuerza. No olvidemos que los violentos, dice la Biblia, arrebatarán el reino. Y son los que arrebatan el reino. La autoridad de Dios debe ejercerse con ímpetu, con seguridad y toda decisión. En el Nuevo Testamento Jesús es el depositario de toda autoridad de Dios. Todas las cosas están sujetas a Él, dice Colosenses 1:17 y Juan 17:2. Su autoridad es manifestada en la predicación, Marcos 1:22, Marcos 7:29 y Lucas 4:32. Y en su poder para perdonar pecados, porque para perdonar pecados se necesita una autoridad especial. Marcos 2:10 y en el capítulo 12. Y al disponer del sábado, Marcos 2:28. En su capacidad de curar enfermedades, Mateo 4:41. Al echar fuera demonios, Mateo 12:28. Y Marcos 5:8, Lucas 4:36 y Marcos 1:27. Y sobre la naturaleza, Marcos 4:41. A Jesús, después de su muerte, se le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, que es el texto que vimos, el texto esencial
texto más importante que vimos en nuestro curso básico de teología, esa teología que nos costó un poquito analizar, pero todo comienza por esa potestad que Jesús recibe después de su resurrección. Mateo 28, versículo 18. Quiero citar algunos escritores, algunos teólogos que han escrito grandes libros, grandes enciclopedias que hoy son utilizadas mundialmente. Su conocimiento es bastante grande y profundo respecto a estos asuntos. Hablemos, por ejemplo, de Leo Harris, en su comentario del libro El Callado del Pastor, libro supremamente famoso en el mundo, ya muy antiguo. Nos da un concepto etimológico sobre lo que significa autoridad delegada. Y esa fue su palabra usada, o la palabra usada por el Señor Jesús cuando dijo toda potestad, y utiliza del griego la expresión o la palabra exousia. Toda potestad, exousia, me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Y Mateo Henry, en su comentario, que es el comentario bíblico que más utilizo, Mateo Henry, en su comentario bíblico dice lo siguiente: la etimología con que fue escrita la palabra autoridad tiene su origen en el griego exousia, que traduce potestad y facultad. En el Nuevo Testamento es utilizada simultáneamente como poder, potestad y autoridad. Lucas 9:1, Lucas 20:20, Apocalipsis 13:2. El diccionario Vila Santa María, que lo utilicé en los primeros libros que Dios me permitió escribir sobre teología, describe la palabra autoridad como un poder oficial de un superior. La expresión toda potestad en el cielo y en la tierra afirma el dominio universal que tiene nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de Jesús, revisemos y analicemos un poco la autoridad del Señor Jesús. La autoridad espiritual del Señor Jesús fue reconocida por los hombres. Cuando hay autoridad, los hombres, la gente, el mundo alrededor de esa persona reconoce la autoridad. Lo primero que una persona ve es la diferencia de una persona con otra, y en ese caso, la diferencia de una persona que, a diferencia de los demás, ejerce algo muy diferente respecto a esa autoridad, a ese poder, a ese influjo espiritual que envuelve a una persona que tiene autoridad del cielo, la autoridad de Dios. Dice las Escrituras, y la gente al verlo, hablando del Señor Jesús, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Mateo 9:8, qué texto tan importante. Los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos, reconociendo de alguna forma que había una autoridad sobrenatural sobre él, le preguntaron: dinos con qué autoridad reconocen que hay una autoridad. ¿Haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad? Ellos nunca pudieron descifrar la naturaleza y el origen de esa autoridad. Si ellos lo hubieran redescubierto o lo hubieran descubierto, jamás lo hubieran crucificado, ni hubieran declarado que tal autoridad provenía de Belcebú, el príncipe de los demonios, como lo leemos en Lucas 11:15. Cuando el Señor sintió hambre en el desierto después de 40 días de ayuno, el diablo vino a él y le dijo: si eres hijo de Dios, eso está en Mateo 4:2. En otras palabras, le dijo: si tienes autoridad. Él conocía en cierta forma la misión de Cristo y reconocía que había sido ungido con la autoridad espiritual, según Lucas 4:18 al 22. Vale la pena leer el texto. O en Mateo 11:5. Por esta autoridad Jesús podría haber convertido las piedras en pan, alimentar su carne, saciar su hambre. ¿Había algo de malo en esto? No. La tentación consistía en hacerle desistir de su propósito de ayunar en el desierto. En otras palabras, coma para que no siga ayunando. Cuando el diablo dice a Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan, Mateo 4:3, su respuesta fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La autoridad espiritual de Jesús reconocida por el centurión romano. Qué bueno. Estamos revisando cómo otros entes
otros individuos, otras personas reconocen la autoridad del Señor. En este caso vamos a revisar un poco el reconocimiento de una persona que ni siquiera tiene claro el concepto de Dios como lo tiene claro el pueblo judío. La persona que mejor nos describe el concepto de autoridad a lo largo de toda la Biblia es el centurión romano, pues precisamente porque es una persona que no tiene el concepto claro que nosotros tendríamos en ese momento como cristianos, o el concepto de los judíos, teniendo en cuenta las escrituras del Antiguo Testamento. El centurión romano tiene cientos. En su religión hay cientos de imágenes, de ídolos, de dioses. Pero mire lo que ese centurión dice, es impresionante. El centurión romano que ruega a Jesús por su siervo que moría de una enfermedad, y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Él simplemente le pide, tengo mi siervo enfermo, y el Señor se ofrece porque ha visto en el rostro, en los ojos de esta persona, una fe muy diferente a la de cualquier ser humano hasta ese momento. Eso lo podemos leer en Mateo 8:7. Y ante esto el centurión hace un análisis asombroso del concepto de autoridad, porque él mismo tenía autoridad, de tal manera que maravilla al Señor. El centurión sabía de autoridad, porque estaba bajo una autoridad superior y de una superior a todas, la del César. Él mismo ejercía autoridad sobre sus soldados y sobre sus siervos. El centurión romano, mejor que nadie, podía comprender y entender la autoridad de Jesús. Examinemos un poco más a fondo las palabras del centurión. Mucha atención. Señor, cuando el Señor le dice que va a ir a su casa a orar por el siervo, por el muchacho, él contesta, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Y eso que las casas de los centuriones manejaban 100 soldados, una autoridad superior a la de un soldado. Sus casas eran acomodadas, organizadas, supremamente dispuestas para el descanso de estas personas. No era un refugio cualquiera. Y sin embargo dice, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Impresionante. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Mateo 8, del 8 al 9. El centurión era un oficial de las legiones romanas, con autoridad o mando sobre 100 soldados, como acabamos de mencionarlo. El hecho de convivir con judíos le convertía en un símbolo por su investidura. Todos le respetaban y le obedecían. Él reconoce a Jesús como el Rey de Israel, al cual otorga toda su autoridad sobre su propia vida y la de su siervo. La concepción que tenía acerca de la autoridad de Cristo le hizo indigno de recibir a Jesús en su casa, no porque no quisiera recibirlo. El centurión había apelado a la autoridad suprema del Señor Jesús. Él sabía que Jesús podía a través de su palabra. ¿Cómo miraría el centurión romano la autoridad del Señor que solo él concebía que solo diciendo la palabra, ordenando y sujetar a los demonios y a las enfermedades, su siervo quedaría sano? Hablemos un poquito sobre autoridad en relación de la Comisión de los 70. Esto es supremamente importante. Una muestra más clara de delegación de autoridad espiritual, delegación. Es decir, yo tengo mi autoridad y se la doy a otro para que haga lo que yo tengo que hacer. Eso es delegación. Una muestra más clara de delegación de autoridad espiritual la encontramos en la Comisión de los 70. Jesús había enviado a sus discípulos a anunciar la paz de Dios. Lucas 9:5, a sanar a los enfermos, Lucas 9:9, a echar fuera a los demonios, Lucas 9:17. Jesús les dijo que serían enviados como ovejas en medio de lobos. Les advirtió los peligros que tendrían, indicándoles con esto sobre el peligro inminente que les acecharía en el cumplimiento de esa misión que el Señor en ese momento les estaba delegando. La Comisión de los 70 implicaba automáticamente una delegación y un revestimiento de autoridad espiritual. En otra palabra, Jesús toma de su autoridad y la comparte con sus discípulos, la imparte sobre ellos, lo que les permitiría salir airosos, victoriosos
salir con éxito en la misión que el Señor les estaba encomendando. Ellos podrían triunfar sobre el ataque de los enemigos espirituales, los enemigos materiales, físicos, porque encontraría personas renuentes a recibirlos. Tan solo necesitaban recibir la autoridad y ponerla en acción. Ese es el éxito de la autoridad espiritual. Uno de los grandes problemas que encontramos en la iglesia de hoy, en los creyentes de hoy, es que viven una vida sin autoridad. Ya no hay la autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, ni siquiera hay autoridad para predicar la palabra de tal manera que las personas puedan entender el mensaje del Señor. Pero miremos otra cosa. Cuando los discípulos regresaron de cumplir la comisión, cuando volvieron los 70, venían con gozo. Lucas 9:17. No mencionaron las incomodidades del viaje, ni las dificultades, que les hizo falta algo, ni se quejaron de la fatiga, ni del cansancio. Más bien se regocijaban del completo éxito de su misión. Es la autoridad delegada en acción. Y en especial sobresale su fascinación por un hecho que significó mucho para ellos, que significó lo más importante del cumplimiento de esa misión. Habían echado fuera demonios y lo reconocen como lo más importante, haberlo hecho en su nombre. Lo reconocen. Ante esto Jesús les dice: yo veía a Satanás cuando ustedes estaban cumpliendo esa misión. No crean que yo no me estaba dando cuenta de lo que ustedes estaban haciendo, ni lo que sucedía en el mundo de la oscuridad, en el mundo de Satanás. Cuando ustedes estaban haciendo eso, yo desde aquí estaba vigilando, revisando, mirando, observando todo, controlándolo todo. Yo veía a Satanás del cielo caer como un rayo. Lucas 9:18. ¿Qué había ocurrido? Mientras ellos cumplían la comisión, Jesús había visto un desesperado esfuerzo de Satanás por contrarrestar ese poderoso despliegue de autoridad delegada que Jesús les había dado a ellos. Es seguro que ese acto de intromisión de los discípulos del Señor lo hicieron en el patio de la casa de Satanás, lo hicieron en el reino de Satanás. Porque recuerde que hasta ese momento el Señor Jesús no tenía toda autoridad sobre la tierra. El diablo se había tomado esa autoridad que le había arrebatado a la primer pareja. Por eso dice la Escritura, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Él le había robado la posesión, esa autoridad y dominio que Dios le entregó a la primera pareja. Fue una verdadera sorpresa para Satanás que ese grupo de personas empezara a predicar una liberación, a predicar la paz de Dios, a echar fuera demonios y a sanar los enfermos. Prácticamente estaba sacando a Satanás de esos contornos. Y en eso consiste la expresión del Señor cuando comenzó a predicar y a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Era una acción de liberación, de enfrentamiento sobre el reino de Satanás. Esa autoridad de Jesucristo había sido trasladada a sus discípulos. La autoridad de Cristo delegada a sus discípulos en aquella ocasión incluía tal potestad. Y miren lo que dice la Escritura. Inmediatamente Él menciona que vio a Satanás caer del cielo como un rayo mientras ellos. Un rayo significa furia, destrucción, maldad, fuego. Y el Señor les dice, después que menciona que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, les dice: he aquí os doy potestad. Está reafirmando la potestad o la delegación de autoridad que Dios les había dado a ellos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, es parte de la autoridad delegada, y nada os dañará. Esta autoridad les proporcionaba un poder ofensivo, destructivo, capaz de aplastar serpientes y escorpiones, en clara referencia a la serpiente antigua y a los demonios, según Génesis capítulo 1 y Apocalipsis 12:9. La comisión de los 70 apenas era el preludio, el inicio, el anticipo de la gran comisión que sería dado por el Señor al final de su ministerio y antes de partir al cielo para ser recibido en gloria. Esta autoridad proporcionaba también, en segundo lugar, un poder defensivo. Nada los dañaría. Recuerden que la Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán
contra ellos, contra la iglesia. Había un poder, además un poder de echar fuera demonios, enfrentar a Satanás y vencer todas sus huestes. También había un poder defensivo que implicaba que nada les haría daño, con el que serían protegidos, resguardados del mal. Una maravillosa promesa que sería ampliada más tarde por el apóstol Pablo cuando dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, del versículo 35 al 38. Hablemos un poquito sobre la supereminencia, grandeza del poder de Dios en favor de la iglesia. Esto es importante. Y mire, examine las palabras con que Pablo se refiere al poder de Dios. Aquí vamos a encontrar pleonasmos, vamos a encontrar superlativos, vamos a encontrar en el idioma de Pablo, en el concepto de inteligencia de Pablo, lo más alto que él como ser humano puede referirse a la autoridad del Señor. Escuchen. Para el apóstol Pablo era demasiado importante que los creyentes entendieran y tuvieran muy claro. Esto hay que tenerlo claro. Creyente que no tenga claro se muere de enfermedades, es destruido por los ataques de Satanás, termina arruinado en el mundo. No tener claro este concepto, estamos hablando de creyentes totalmente desamparados. Ese cristianismo mediocre que solamente es ir a la iglesia cada 8 días, recibir una palabra y volver y seguir la vida como si fuera cualquier ser humano que vive en ese planeta. El creyente debe marcar una diferencia ante el resto del mundo. Por eso para Pablo era supremamente importante que esto estuviera supremamente, repito la palabra, claro. Hay que tener claro el significado de la expresión que el apóstol Pablo menciona cuando dice de la supereminente grandeza del poder de Dios. Vuelvo y digo, supereminente es algo muy alto, es lo más alto, eminente. Pero él dice supereminente. Y no solamente menciona la palabra eminente, que es lo más grande, y vuelve y la repite, supereminente grandeza del poder de Dios que sería dada por Jesús a la iglesia. Tener claro la grandeza del poder de Dios entregada a la iglesia definitivamente le otorga toda seguridad y confianza a la iglesia para el cumplimiento de la misión de llevar su mensaje de salvación por todo el mundo. Veamos lo que dice Pablo. Escuchen. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Es que esto hay que tener sabiduría, pero no una sabiduría humana, es una sabiduría de Dios. Es la sabiduría que trae la revelación en el conocimiento de Él. Y dice Él, repito que esto es supremamente importante. Haciendo memoria, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y escuchen la palabra, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, repito, sometió
todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si la iglesia no lo recibe, si tiene malos pastores en ignorancia que no saben esto y no pueden transmitir esa verdad, escuchemos a Pablo, que nuestro pastor en términos generales, en esta mañana cuando nos habla de algo tan grande como es la autoridad del Señor. Repito, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1 del versículo 16 al 23. El texto escrito por Pablo es sumamente claro. Léalo varias veces si no lo pueden comprender en la primera lectura. Es supremamente importante. Cuando hablamos de autoridad, ese texto nos indica muchísimas cosas. Es sumamente claro lo que Pablo nos dice, y me encanta esa palabra cuando dice la supereminente, supereminentes. Aparentemente hay un pleonasmo, es la repetición de un mismo término. Pero cuando dice grandeza, hay tres palabras muy grandes, juntas. Las junta Pablo para decir la supereminente grandeza del poder de Dios, alabanzas al nombre del Señor, que dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la depositaria de la supereminente grandeza del poder de Dios y nunca, usted que es un siervo de Dios y se está preparando para el ministerio, usted que es un ministro y está predicando esa palabra, usted tiene que tenerlo claro, porque el resto estará predicando un evangelio a medias. La expresión supereminente grandeza del poder de su fuerza muestra dos superlativos y uno adicional que indican la máxima elevación al cual la lengua humana podía elevar el poder de Dios y que sería entregado a la iglesia. Volvamos a mirar un poco de Mateo Henry. Mateo Henry tiene un comentario bíblico, se llama Comentario Bíblico de Mateo Henry. Es un libro impresionante que analiza muchísimos términos, utilizando la traducción, la etimología y la traducción del griego al español. Mateo Henry, en su comentario bíblico, refiriéndose a esta misma expresión, todos los vocablos griegos que puedan hallarse en un diccionario para expresar la magnitud de este poder están aquí en el texto que acabamos de leer. Efesios 1, 16 al 23. Los compacta, los apiña y a esto se le llama hipérbole. La palabra hipérbole es algo que ha sido elevado a la máxima potencia, a la máxima expresión. Hipérbole. Búsquela en el diccionario. ¿De dónde procede la palabra hipérbole? La palabra original griega es hiperbalón, con doble L, de donde nosotros utilizamos la palabra hipérbole, que significa sobrepasa toda medida. Omegetos, que significa grandeza. O dunamis, que significa poder. Energeia, que significa energía o actividad eficaz. Kratos, que significa soberanía. Y finalmente, ischus, que significa fuerza. Todo eso está en la autoridad del Señor Jesucristo, delegada a la iglesia. Finalmente, Dios hizo partícipe a la iglesia de todos los logros alcanzados por Cristo en la cruz. Todo lo que Él logró, nos lo dio a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es tomarlo. En la última lección de este diplomado, yo les voy a mostrar cuál es la forma de alcanzar el máximo potencial de la autoridad de Dios delegada sobre la iglesia. Habrá un tema supremamente importante y que considero que es el sello de este diplomado: cómo obtener la más alta autoridad delegada de parte de Dios a través de un acto que muy pocos lo están haciendo, a través del ayuno. No un ayuno de un día, ni un ayuno de mediodía. Un ayuno de importancia comienza después de 3 días. He conocido hombres muy usados por Dios que se han encerrado 3 días, 7 días, 10 días, 18 días. E inclusive he conocido en nuestro medio hombres tan ungidos que pueden levantar a su muerto con la autoridad delegada del Señor después de 40 días, después de ayunos de muchos días hasta llegar a los 40 días. Y hay gente que ayuna hasta más. El secreto de elevar la potencia de la autoridad delegada al máximo esplendor, a la máxima autoridad, se encuentra en una vida de ayuno
y oración. Ruego, ayuno, ruego y lamento, como dice el profeta Joel antes del avivamiento del Pentecostés. Dios hizo partícipe a la iglesia de todos los logros alcanzados por Cristo. Todo lo que Él logró en la cruz, ahora es nuestro. Así como Cristo fue resucitado de los muertos, nosotros también hemos resucitado juntamente con Él. Efesios 2:4, Romanos 6:4. Así como Cristo se sentó a la diestra del poder de Dios, así también nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales. Efesios 2:6, Salmo 68:18. Así como Cristo fue puesto sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, también lo dio a la iglesia por cabeza sobre todas las cosas. Efesios 1:22. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.